Muchas gracias por la oportunidad y adelante, a sus órdenes. ¿Qué tal? Excelente día. Mi nombre es Carlos Alberto Baltasar Vilchis, soy profesor e investigador adscrito al Centro Universitario Tlajomulco de la Universidad Autónoma del Estado de México. A nombre de mis compañeros coautores que aparecen en esta diapositiva, queremos agradecer a la Universidad del Rosario la oportunidad de presentar nuestro trabajo en el Encuentro Latinoamericano de Innovación en Educación Superior en su segunda edición. El título de este trabajo de investigación es de la importancia de la analítica de datos en el seguimiento de estudiantes para el logro de certificaciones profesionales de tecnologías de información. Entonces, hoy en día, pues sabemos que las organizaciones se han vuelto dinámicas, también hasta a nivel económico. Entonces, pues tienden a esa necesidad de tomar decisiones oportunas y acertadas. Hoy en día, por ejemplo, a través de los dispositivos electrónicos, pues conocemos el concepto de Big Data, en el cual pues, se puede obtener tendencias, analizar patrones de conducta, en fin, e incluso hacerlo de forma en tiempo real. No solamente empresas financieras lo llevan a cabo, sino también las de comunicaciones, retail y también la educación pues no es ajena a ese tipo de tecnologías. Tenemos información que se genera de diferentes plataformas, LMS llamadas, como por ejemplo Moodle, Schoology, Edmodo, por citar algunas, hay muchas más, en la cual, bueno, se generan exámenes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, formularios electrónicos. Y luego, ¿qué se hace con esa información? ¿No? En el mejor de los casos, bueno, se puede almacenar y se va a un pequeño lugar dentro de nuestros servidores. En otros casos, bueno, se depura y se pierde, ¿no? Entonces, la finalidad de esta investigación es, pues, promover el uso de estos datos en beneficio de nuestros discentes, puesto que puede identificar cuáles son, pues, sus patrones en cuanto a la gestión de los conocimientos que van adquiriendo, pues es importante dentro de la analítica. Entonces, pues ello conlleva, por ejemplo, a obtener, pues a lo mejor, en el caso de esta investigación, tratarlo de empatar con una posible certificación. ¿Qué tanto el conocimiento que se va adquiriendo en el aula puede lograr este tipo de alcances, ¿no? Entonces, hay información variada en la red, también bastante literatura en cuanto a la analítica. Aquí tenemos algunos ejemplos de los cuales también se basa esta presentación. Todos coinciden en que pues, permite, apoya la toma de decisiones, permite ocupar conceptos como por ejemplo el Learning Analytics, el cual aquí como estoy comentando, pues es un campo multidisciplinario. Y bueno, básicamente en cuanto a esta investigación, podemos hablar, inclusive aquí tenemos unos datos sobre trabajos anteriores que hemos hecho sobre esta temática. La metodología para desarrollar esta investigación, en una primera etapa se obtuvo información exploratoria descriptiva y en una segunda correlacional explicativa. La muestra fue conformada desde el año 2016, en donde pues se comenzó a impartir esta materia, se llama comunicación entre computadoras, básicamente redes de computadoras. Entonces, basados en las certificaciones Cisco, se desarrolló lo que fue un data mining al sistema Moodle de la universidad, en donde se extrajeron ítems, los cuales ahorita a continuación les voy a mostrar toda la lista de variables que se propusieron con base a estas certificaciones Cisco, pues se seleccionaron, se pusieron una escala de Likert para poder posteriormente realizar el análisis, determinar su consistencia interna, su alfa de Cronbach y posteriormente desarrollar el análisis factorial exploratorio, el cual nos va a permitir pues determinar qué factores están relacionados. Y bueno, aquí ya estoy mostrando las variables que estaba mencionando hace un momento. Vemos la CCNA 100-101, la 200-101 y la 200-120. En algunos casos se llegan a repetir algunas, porque finalmente son temas que van de la mano. Para poder tener acceso a una certificación, tendríamos que tener conocimientos en cuanto a estas temáticas de Cisco. Bueno, entonces, posteriormente, pues como yo les comentaba, se desarrolló esta investigación desde el año 2016. Bueno, ahorita les comento qué pasó con el año 2021. Tenemos aquí, por ejemplo, en la columna de certificación, la cual compete cada uno de estos factores.
y se aplicó un pretest y un posttest. Esto es para verificar que haya habido, bueno, algún conocimiento pues real en cuanto a esos alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el pretest, pues se identifica si tienen alguna idea de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de operaciones con direcciones IP e información en las redes de computadoras, si tienen conocimientos en el switching, por ejemplo, en redes LAN. Entonces aquí este fue el resultado que obtuvo este grupo en el pretest. Posteriormente, después de los 2 cursos que se toman, que este es un plan de estudio del año se llama F3. Actualmente en la universidad tenemos el F18, el cual nada más conlleva pues un semestre de esta asignatura, lo cual, bueno, yo considero que pues esta reducción pues acota esta posibilidad de pelear por alguna certificación, ¿no? Pero sin embargo se trabaja con lo que se tiene. Entonces todavía estos grupos alcanzaron tener 2 periodos lectivos para poder aplicar. Entonces en un año, por ejemplo, este grupo en este factor creció el 39%, en el otro factor, el que sigue, el 51%, y así de manera sucesiva. Vemos un incremento de un promedio en el pretest de 5.6, este grupo cerró con 8.6. Aquí tenemos algunos otros datos, ¿no? La moda y la mediana. El siguiente grupo, que sería el IAD2, este grupo ya es del 2017B al 2018A. Podemos identificar en el promedio que obtuvo el pretest es de 6 de promedio, y ya cuando se aplicó el posttest después de un año dentro del curso obtuvo 8.8. En esta columna de porcentaje, bueno, vemos los incrementos, ¿no? En donde fue, por ejemplo, de tecnologías de WAN, aquí tenemos que incrementó el conocimiento un 100%, ¿no? Y habilidades que se ven en ese tipo de asignaturas. Tenemos el grupo LIA de 3 con un pretest de 6.1 y un posttest de 8.7. El día de 4, que sería el 3.3, fíjense que fue el más bajito. Curiosamente, este grupo fue el que le perjudicó la parte de la pandemia, ¿no? Este y el que sigue. Entonces, pues vemos en el pretest obtuvieron unas calificaciones muy bajitas, e incluso ya para el posttest, pues no alcanzó el 8 por ejemplo, de promedio, pero sin embargo hubo un incremento significativo en cuanto al conocimiento de los factores. Este grupo, como ustedes verán, 2020, 2020 más se pudo impartir en un semestre, y pues en un principio se les recibió con un promedio de 5, y en el 2000, cuando se les finalizó en ese semestre, se quedó con 8.8. Esos 2 grupos fueron afectados por la pandemia. En cuanto a la dispersión de los grupos, aquí podemos identificar cómo en la parte de la figura 1 tenemos pues diferentes resultados de diferentes colores de los grupos, y para el post-test podemos ver que son datos un poquito más juntitos, ¿no? Aquí va a entrar un detallito en cuanto se quiso desarrollar el análisis factorial. Ahorita les voy a explicar por qué. Después de ver estos resultados, aquí por ejemplo tenemos datos ya de alumnos que pues quienes alcanzan la certificación y quienes no, por grupo. Tenemos que de total de alumnos del grupo LIA de 1 son 26, y de una posible certificación 2, 47. Entonces 25, 6 del día de 3, del día de 4, 22 y 1, del día de 5, 24 y 1. Entonces aquí están los resultados de qué alumnos tienen una posible certificación, cuántos están en riesgo y cuántos de plano se están descartando. Creo que estos 2 son los grupos que lamentablemente les afectó la pandemia, y al grupo de D5 solamente les pude impartir un periodo lectivo. Aquí tenemos el alfa de Cronbach, el cual nos da un resultado promedio arriba de 0.8, el cual pues se considera pues, un instrumento con fiabilidad y consistencia interna adecuados. Ahora, aquí les comentaba lo de la cuestión de la ipsatividad. Por ejemplo, McLean comentaba que este tipo de resultados se dan en test vocacionales. Entonces, pues este tipo de práctica
permitió identificar, bueno, que alumnos tuviesen esa posibilidad de presentar esta certificación y con alguna probabilidad de poderla aprobar. Sabemos que esto es importante porque pues, las certificaciones hoy en día pues, no son económicas, entonces, pues, ¿para qué voy a hacer gastar a un alumno si no tiene las habilidades necesarias para poder pues, competir por esta? Al contrario, se le identifica cuáles son sus áreas de mejora para que ahí el alumno se ponga a estudiar y pueda tener la posibilidad de presentarlo y de aprobarlo. Ahora, en cuanto a conclusiones, llegamos a la parte final, pues podemos, definitivamente COVID-19 nos vino a perjudicar a todas las actividades humanas. Pasamos de la cuestión presencial a una cuestión virtual. Entonces, pues realmente para materias como la de comunicación de computadoras, que es muy práctica, pues dejamos de tener al alcance de los laboratorios, por ejemplo, que la universidad nos ofrece, así como el servicio de internet y demás cosas. Entonces, fue situaciones que repercutieron en estos dos grupos que les comenté que salieron bastante bajitos. Sin embargo, se retoma que hubo caso en donde pues sí hubo algún alumno con la posibilidad, aún a pesar de esa situación, de poder competir por la certificación, puesto que se ocupan plataformas, por ejemplo la de NetAcad, que ofrece Cisco y con algunas prácticas gratuitas. También ofrecen un simulador, se llama Cisco Packet Tracer, y también algunos tutoriales en la web. Continuando con las conclusiones, bueno, el análisis de datos en este caso nos permitió identificar qué áreas son las que tienen más bajita los estudiantes para poderle sugerir a él qué área debe de practicar más para poder incrementar los demás datos de los variables. Definitivamente una certificación internacional es un plus para el currículum, yo creo que de cualquier profesional. Entonces yo creo que si tenemos esa posibilidad de acercar a nuestros alumnos a una certificación, pues está excelente, porque estamos mostrando la realidad del mundo profesional, laboral. Eh, Aquí, por ejemplo, el siguiente que dice, se logró el objetivo de determinar cuántos alumnos, eso ya también se explicó. El análisis de datos definitivamente va a ser una línea de investigación a futuro en donde tendremos que trabajar con ese tipo de datos subjetivos para poder darle explicación más profunda a cuestiones del comportamiento de las variables. Y bueno, los demás, las conclusiones van de la mano. Entonces yo creo que ya las explicamos. Les dejo las referencias. Y bueno, entonces de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar mi ponencia. Quedo a la orden por si hay alguna duda. Pues, Muy buenas tardes, ¿sí me profesor. ven? Sí, claro que lo vemos. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas para usted. La primera pregunta tiene que ver con algo y es que pues las buenas prácticas de instituciones académicas de educación superior, replicarlas es algo que se ve como una buena práctica siempre y cuando los resultados sean los mismos. La pregunta va enfocada a si es escalable en otras instituciones universitarias o en este caso, pues cree usted que solamente es aplicable para la Universidad Autónoma. Fíjate que estábamos pensando sobre la posibilidad inclusive de poder, no sé, a nivel básico, ¿no? A cualquier nivel. Yo creo que sí es posible. Cada docente, pues somos especialistas en nuestra área. Conocemos que, en este caso, temas que se volverían variables se pueden medir para poder identificar las competencias de nuestros alumnos, ¿no? No solamente a través de, ya lo califiqué de una escala de 1 a 10 y tiene 7 o 9 de calificación. Y eso pues no me asegura que realmente tenga la competencia, ¿no? Pero si lo empalmas con la teoría correcta, pues caramba, yo creo que es un arma muy potente para poder aplicar en cualquier materia, en matemáticas, biología, derecho. Yo creo que tiene una amplia, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Amplio nivel de aplicabilidad. Gracias. Además, me gustaría saber para usted mismo qué es lo más innovador que puede destacar de este proyecto.
Fíjate que, bueno, yo considero que el trabajo que se ha desarrollado desde el 2016 nos ha permitido mejorar como docentes. Y yo recuerdo la primera vez que me ofrecieron la materia y realmente pues me tuve que empapar del conocimiento. Conocí Cisco, ingresé. Fíjate que por cuestiones de formación profesional no he podido tomar la certificación. Esa es una de mis metas a corto plazo, ¿eh? Por cuestiones de que me encuentro estudiando un grado doctoral, se me empalman los tiempos, ¿no? Pero el que yo les pueda ofrecer esto, caramba, pues es algo que va a ayudar a mis alumnos. Entonces, pues vas mejorando tu esquema educativo, ¿no? Como pues, tu esquema de enseñanza. Al principio, pues eras un poquito teórico y conforme vas conociendo, te vas involucrando con la gente, por ejemplo, en este caso de Cisco, pues te invitan a cursos, a webinars, invitas a los alumnos, incluso hoy en día, pues yo creo que podemos inclusive mencionar que podemos pelear quizá por alguna certificación, ¿no? Pero pues realmente ahorita no me siento como que en condiciones académicas. Acabo el doctorado y ahora sí me puedo dedicar a esta área tan bonita que son las redes de computadoras.